Buen día. Damos gracias a Dios por cada momento vivido. Para Promipyme Cunori es un placer poder dar la bienvenida y presentar el quinto taller dirigido a emprendedores y empresarios que se titula Buenas prácticas de manufactura y recomendaciones para un efectivo control de inocuidad ante la pandemia COVID-19 y tiene como finalidad contribuir a transmitir conocimientos y herramientas para apoyar la situación que actualmente estamos viviendo. Promipyme Cunori es un proyecto en alianza con el Ministerio de Economía y la Universidad de San Carlos de Guatemala bajo el modelo SBDC que presta los servicios de capacitación, asesoría, vinculación en forma gratuita a empresarios y emprendedores. Así también agradecemos el apoyo de ONU Mujeres. Nuestro director, doctor Felipe Neri Agustín Hernández y equipo Promipyme les envían un cordial saludo. Me es grato presentar a nuestro facilitador el día de hoy, ingeniero Eduardo Adolfo Galvez Romero, que posee título en ingeniero industrial y cursa una maestría en energía y ambiente. Posee certificación en gestión ambiental y empresarial, así como protocolos y certificación para ser un restaurante confiable y seguro. Ha participado en diversas actividades de docencia universitaria, evaluación y extensión. Actualmente es asesor empresarial en Promipyme Cunori. Ingeniero Galvez Romero es una persona dinámica y responsable, quien siempre busca apoyar a empresarios y emprendedores a través del desarrollo de diversos programas, asesorías y actividades para el crecimiento empresarial. Posee una amplia experiencia en el tema que a continuación nos va a presentar. Así que, por favor, si durante el taller surgen preguntas, las pueden ir anotando en el chat que aparece al lado derecho y al finalizar el taller vamos a ir dando respuesta. Ingeniero Eduardo Galvez, bienvenido al taller virtual. El tiempo es suyo. Muy buena tarde tenga cada uno de ustedes. Gracias a la licenciada Evelyn por la presentación. Como ya mencionó ella, pues el webinar consiste en platicar un poco sobre lo que son las buenas prácticas de manufactura y recomendaciones para un efectivo control de inocuidad ante la pandemia COVID-19. Como nosotros podemos ver, los puntos a tratar el día de hoy durante la presentación van a ser, primero, la comercialización de alimentos ante el COVID-19, la importancia de las buenas prácticas de manufactura ante esta crisis actual que estamos viviendo y la importancia de tener implementados dentro de nuestras actividades controles de inocuidad en alimentos. Como ya mencionó licenciada Evelyn a lo largo de la presentación, si ustedes tienen alguna inquietud, pues la van escribiendo en el chat y al final pues vamos a darles respuestas a sus inquietudes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es llegar a que las empresas que se dedican a comercializar con alimentos actualmente puedan ofrecer a sus clientes productos de calidad y que los clientes estén confiados o que tengan la confianza de adquirir los productos sin ningún problema en relación a la producción de estos bajo parámetros de inocuidad. Para empezar a hablar un poco, según la Organización Mundial de la Salud, actualmente por la crisis que vivimos, es necesaria la implementación de métodos. Estos pueden ir orientados desde lo que es un establecimiento de punto crítico de control para, en este caso, regular la calidad del producto y las características de este, hasta la implementación de controles de gestión de inocuidad y buenas prácticas de manufactura. Acá tenemos dos ejemplos, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, de sistemas que se pueden implementar. Orientados un poco más a lo que son las buenas prácticas de manufactura ante el COVID-19, nosotros hemos visto últimamente de que en redes sociales ha hecho mucho eco una pregunta que va orientada a la manipulación de alimentos. Dice, ¿puede transmitirse el COVID-19 a través de los alimentos? Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, que fue quien abordó este tema en su momento,
se dice de que es muy poco probable que se transmita a través de alimentos o de envases de productos alimenticios. Esto es porque los productos pasan por una serie de desinfección al momento de estar siendo elaborados. Sin embargo, la transmisión sí se puede ver afectada por incumplimientos en las BPM. ¿A qué incumplimientos nos relacionamos? Bueno, estos van orientados a 3 líneas principalmente. La primera, la contaminación de los alimentos o el equipo de trabajo por parte del personal. Si dentro de nuestro ciclo de trabajo o de nuestra línea operativa hay algún colaborador que tiene, en este caso, algunas condiciones desfavorables en relación a su salud, pues es importante considerarlo y que también el mismo empleado tome consideración en el asunto para poder tener un trato diferente. Un segundo punto es de la mala utilización de, en este caso, los elementos que permiten realizar los trabajos con limpieza adecuada. Como podemos ver en la ilustración, la señorita se está limpiando su cara, pero tiene los guantes puestos. La medida consiguiente sería de que ella desechara el paño pues, que está utilizando, que se quitara los guantes y que los desechara de igual manera. Pasara por un proceso de desinfección previo a seguir con sus actividades. Esa sería la manera segura. Segundo, mal procedimiento para lavado de manos. Últimamente, en cualquier entorno, nos han hecho mucho énfasis en el lavado de manos constante. Sin embargo, para poder nosotros elaborar alimentos que van a ser consumidos por nuestros clientes, es importante también pasar por un proceso de desinfección adecuado, no únicamente un lavado normal. Y finalmente, algo a lo que le vamos a hacer mucho énfasis en esta presentación es a la contaminación cruzada en alimentos. Esto se da muchas veces en el almacenamiento de los mismos. Pues la ilustración básicamente habla por sí sola. Como podemos ver, ahí tenemos una pieza de pollo con 2 trozos de sandía o en el mismo recipiente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Los productos son de diferentes características y condiciones. Por ende, lo que pueden hacer entre ellos es reducir el tiempo de vida del producto. En este caso, el más afectado sería la sandía, acelerando su descomposición. Entonces, entrando más a detalle a lo que son las buenas prácticas de manufactura, pues básicamente se dice de que son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano. Su punto focal se centraliza en realizar las actividades de manera higiénica. Para esto, pues tiene un ciclo de vida. Como ustedes saben, muchas de las herramientas de implementación son cíclicas, por ende tienen que llevar diferentes actividades para poder llegar a un punto óptimo. Empezamos con la etapa de descubrimiento. Como ya hablábamos al principio de la presentación, esta presentación va orientada a cualquier tipo de empresa que se dedique a la manipulación de alimentos. Por ende, iniciamos con una etapa de descubrimiento o de diagnóstico. Aquí nosotros definimos a qué se dedica la empresa, qué puntos focales podrían abordarse, qué aspectos a mejorar hay, qué tanto abarca. Luego entramos a una etapa de modelado. El modelado consiste en adecuar los requisitos que podemos ver al lado derecho de la pantalla a la aplicabilidad que tengan en este caso. Si nosotros en la etapa 1, en nuestra etapa de descubrimiento, definimos que es un restaurante, entonces en la etapa de modelado orientamos estos requisitos que miramos en la parte derecha a prácticas para un restaurante. La etapa 3 y 4 van orientadas directamente a la automatización y ejecución. Es decir, es toda la parte operativa donde nosotros empezamos a involucrar las actividades que ya modelamos en la parte 2 y vamos a ejecutar en la parte 3 y 4. Posteriormente a la ejecución, pues tenemos una etapa de monitoreo. Pues como toda implementación se necesita ir controlando y verificando hasta llegar a un punto de optimización. Nuestro punto de optimización, pues, ¿qué es? Nuestro punto de optimización va a ser mejorar ante el mercado nuestro posicionamiento e imagen y de mantener la confiabilidad de los clientes para con nuestros productos. Como ustedes pueden ver en la parte derecha, se enlistan 10 requisitos para una implementación efectiva. En este caso, por la situación actual que estamos viviendo, decidimos priorizar a 5 los de implementación inmediata, que son precisamente los que ustedes pueden observar, cuentan con un asterisco en la parte derecha.
¿Cuáles son los puntos a considerar para una implementación de buenas prácticas de manufactura? Bueno, estos puntos a considerar se orientan a 3 ejes. El primer eje es el personal o los colaboradores dentro del ambiente de trabajo. Es importante que para una correcta implementación de BPMs, los colaboradores estén totalmente comprometidos a la implementación. ¿Cómo? Asegurándose realizando un baño diario, una correcta limpieza dental, corte de uñas, reportar si ellos están en algún caso con alguna enfermedad y teniendo la responsabilidad de usar su equipo de protección, en este caso, o de salubridad. Punto número 2, la infraestructura, instalaciones y equipos. En este caso, la parte personal, pues la cubren los colaboradores. La parte de infraestructura e instalaciones va más orientado a que la empresa debe cumplir con ciertas características para desarrollar sus actividades de manera adecuada, tanto en distribución de espacios físicos como en la utilización de los equipos y herramientas disponibles. Luego tenemos lo que es el almacenamiento y distribución. Este es un apartado muy importante porque es la parte donde más contacto se tiene con el exterior. ¿Por qué? Pues la parte de almacenamiento se encarga de recepcionar materias primas y de despachar producto terminado. Y la parte de distribución se encarga de andar con los clientes entregando el producto que el cliente requiere. Entonces, para poder trabajar de manera armoniosa, en la parte de almacenamiento y distribución hay ciertas características que se deben cumplir. Generalmente, en empresas que se dedican a la elaboración de alimentos, se debe cumplir con el conocido término FIFO, ¿verdad? First in, first out. ¿Por qué? Porque todo el producto que es el primero en entrar al almacén debe ser el primero en despacharse, a excepción, claro, de algunos productos que mejoran su calidad según el añejamiento que estos tengan. Caso contrario, pues tienen que ser los primeros en salir esto orientado al tiempo o a la durabilidad que tienen ellos dentro de su consumo. Y al hablar de almacenamiento y distribución, también vamos orientados al espacio físico donde estos tienen que ser almacenados. Si vamos orientados a productos que pueden ser almacenados en espacios secos, en espacios refrigerados, o bien la condición es más alta, donde tienen que ser almacenados en espacios congelados. Bueno, la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Esta aplicación va orientada, como ya mencionábamos, a toda aquella empresa que se dedica a la transformación y almacenamiento de productos alimenticios. ¿Estos qué involucran? Bueno, entre ellos podemos mencionar los siguientes. Primero, alimentos envasados. Toda aquella empresa que se dedique a la producción alimentaria, por mencionarles algunos, mermeladas, jaleas, chiles, todo aquello que va a ir envasado para poderse comercializar. Segundo, centros de acopios. Podría ser de cualquier tipo de grano o bien de hortalizas o de frutas. Servicios de transportes de alimentos. Últimamente, como ustedes han visto por la situación que se vive, se ha visto un incremento considerado en este tipo de servicio, que es el transporte de alimentos. Los restaurantes pues tienen mucho auge en esta parte por la aplicabilidad que requieren y por la atención directa que tienen, en este caso, con el cliente. Posterior a eso tenemos el corte y empaque de frutas y verduras. A diferencia de los centros de acopio, aquí, aunque no haya una transformación del producto como tal, una transformación física, sí hay una transformación visual, pues el producto pasa por un proceso, en este caso, de limpieza y de desinfección, se empaca y ya se puede comercializar, pues, para poder tener mejor los términos. Acá pues tenemos unos ejemplos de lo que son implementaciones de buenas prácticas y algunos ejemplos donde todavía pues están sujetas a mejora dichas implementaciones. Bueno, empezando por los requisitos que ya mencionábamos para una implementación adecuada de buenas prácticas de manufactura, primero tenemos lo que es la salud e higiene del personal. Esta va orientada a dos partes. Primero, lo que el empleado debe cumplir. ¿Con qué debe de cumplir el empleado? Bueno, debe cumplir con desinfección de manos, con gel hidroalcohólico previo a cada actividad. Puede ser cualquier tipo de gel, no hay ningún problema, siempre y cuando cumpla con las características debidas para poder usarse en manipulación de alimentos.
hago la aclaración. Luego, contar con mascarilla. La mascarilla pues se ha vuelto obligatoria actualmente en nuestras actividades, y si la actividad o la tarea lo amerita, el uso de guantes, redecilla para el cabello, gabacha o botas. Es bien importante que si nosotros usamos algún tipo de camisa con botones, que esta cuente con traslapes para evitar algún tipo de contaminación si se llega a desprender algún botón. Aparte, tenemos a evitar, en este caso, el uso de accesorios, que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta de que cuando nos vamos a dedicar a la elaboración de alimentos o la manipulación de estos, debemos contar con ciertas medidas que vienen desde casa. En este caso, baño diario, corte de uñas, utilización de ropa limpia. Y al ingresar a la zona de trabajo, evitar tener cualquier tipo de accesorios como cadenas, uñas acrílicas, anillos, aretes, relojes, ¿verdad? Entonces, todo aquello que no forma parte de las herramientas que se utilizan en el ciclo de trabajo. Y por parte de la empresa, bueno, si en este caso al colaborador le estoy diciendo que cumpla con ciertos parámetros, pues la empresa debe permitir que el colaborador cumpla con esos parámetros. ¿Cómo? Bueno, si le estoy solicitando que se desinfecte, le tengo que dar los insumos para que se desinfecte. Si le estoy solicitando de que no entre, en este caso, ningún tipo de equipo a la zona de trabajo, pues le tengo que brindar un espacio apropiado para que él pueda almacenar este tipo de trabajo. Ojo, con esto no digo de que puedan ser aretes, cadenas, collares, porque se sobreentiende de que eso ni siquiera debe de llegar al trabajo, ¿verdad? Sino que me refiero a situaciones como si uno de los colaboradores se desplaza en motocicleta, que él llegue con guantes, con chumpa, con casco. Entonces, él tiene que tener un espacio apropiado fuera de la zona de trabajo donde pueda almacenar sus bienes. Acá tenemos un ejemplo donde, bueno, la instalación de algún tipo de locker, ¿verdad? Y cómo la persona está empacando pizzas, cumpliendo, en este caso, pues no tiene mascarilla, pero sí tiene una careta que evita, en este caso, la propagación. Tiene una gorra para evitar la caída del cabello y tiene guantes, ¿verdad? Para evitar el contacto directo con el alimento. ¿La actividad le permite usar guantes? Sí, porque únicamente está empacando el producto. Bueno, el punto 2 es la readecuación de ambientes de trabajo. Este lo vamos a partir en dos escenarios. Primero, el inmediato. Este inicia con la limpieza y desinfección. Hay que hacer mucho énfasis de que actualmente muchas empresas pues ya cuentan con programas de limpieza y desinfección. Hemos visto en algunos restaurantes que en la parte de los servicios sanitarios cuentan con una planilla donde está escrita qué persona tiene que realizar la limpieza y qué actividad tiene que realizar de manera diaria. Sin embargo, una de las readecuaciones de los ambientes de trabajo va orientada a incrementar esta frecuencia de limpieza. Si antes yo limpiaba diariamente y desinfectaba una vez por semana, pues ahora vamos a limpiar 2 veces o quizás 3, dependiendo del flujo de movilidad que haya. Luego, utilizar químicos aprobados para zonas de manipulación de alimentos. Como les mencionaba anteriormente, es bien importante tener claro qué tipo de químicos vamos a utilizar o mínimo con qué características deben cumplir. Los utensilios que se vayan utilizando tienen que ser según el área de trabajo. Yo no voy a desinfectar los baños con los mismos utensilios que voy a desinfectar el área de cocina, ¿verdad? Y la asignación de responsables. Esto para que se vaya validando cada una de las tareas que se han venido mencionando anteriormente. Bueno, en este caso, seguimos con el flujo y movimiento. ¿A qué van orientados estos? A reducir la interacción entre las áreas del personal. Es decir, si yo cuento con 10 colaboradores y los 10 colaboradores están involucrados en todas las actividades, pues entonces asignarles actividades personales a cada uno de ellos en diferentes áreas de trabajo. ¿Para qué? Para evitar la interacción entre zonas de trabajo de colaboradores y a la vez para evitar que hayan varios trabajadores en la misma zona de trabajo. El tercero, la atención a los clientes. Como hemos venido mencionando, nosotros pues somos seres adaptables a las condiciones que tenemos. Entonces, uno de ellos es, ya que no puedo venir yo y tener una atención directa para con mis clientes, pues entonces puedo implementar, por ejemplo, servicio a domicilio. Esto lo puedo implementar mediante mi número de teléfono o plataformas digitales, ¿verdad?
Actualmente, pues también hay empresas que se dedican a prestar este servicio si yo no cuento con un vehículo propio para realizar la implementación. Eso sí, es bien importante mencionar algunos factores que involucran a los vehículos. Ya lo vamos a ver a continuación. El cuarto es el distanciamiento físico. Este va muy relacionado con los flujos y movimientos. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya hemos escuchado en varias noticias a nivel local e internacional, hay un distanciamiento que debemos cumplir como norma. Entonces, este distanciamiento oscila entre el 1 metro con 10 centímetros y los 2 metros, dependiendo de las consideraciones que se vean. Entonces, una de las condiciones de readecuación de ambientes de trabajo es bien reducir la capacidad de mi personal, en este caso, en áreas específicas de trabajo donde mi espacio es muy reducido, o bien prolongar mi tiempo de trabajo. Es decir, si yo antes solo vendía durante la noche, hablando de un restaurante en cena, pues ahora puedo incursionar en también ofrecer almuerzos y y hacer 2 turnos, por ejemplo. Otra es aprovechar zonas abiertas. Es decir, yo puedo aprovechar mi distanciamiento físico asignándole tareas a personas de actividades que se pueden realizar en zonas donde no tenga que tener como que un espacio totalmente cerrado. Estas son disposiciones de aplicación inmediata. Ahora bien, hablando de readecuaciones post-COVID-19, como ustedes saben, por experiencias en otros países, se ha visto de que en este caso la disminución de las restricciones van siendo periódicas, ¿verdad? No son de la noche a la mañana todo vuelve a la normalidad. Por ende, nosotros tenemos que estar preparados para que cuando las restricciones vayan reduciéndose poco a poco, estas restricciones no nos afecten de golpe. Entonces, orientado a esto, pues mencionamos 2 tipos de readecuación. Primero, la atención a clientes. Entonces, ¿cómo? Podríamos, por ejemplo, implementar menús digitales. Actualmente, pues tenemos un sinfín de maneras de poder implementar estos tipos de menús y no necesariamente tiene que ser algo tan complejo como crear una plataforma en una página para que el cliente solicite en línea su producto. Podría ser algo más sencillo como la impresión, por ejemplo, de un código QR que esté en la entrada o en la mesa del restaurante y que se escanee desde el teléfono celular y ya el cliente el mesero solo llega a tomar la orden en base a lo que el cliente está viendo desde su dispositivo móvil. Otro punto es que los meseros no tengan interacción con personal de cocina. Esto es bien importante porque así podemos reducir el riesgo. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, en muchos restaurantes pues ya se ve la implementación de mesas de servido. ¿Qué significa esto? De que la interacción de la cocina termina en la mesa y la interacción del mesero empieza en la mesa. Entonces ahí no hay contacto directo más que en la manipulación de los platos, ¿verdad? Al momento de servir los alimentos. El punto 3 y 4 van orientados tanto a la atención con los clientes como al distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque limitar el tiempo de estadía de los clientes puede parecer a veces como algo forzado. Sin embargo, se puede tomar también como una medida de prevención y también aprovechar las zonas abiertas, ya que hay menor riesgo de exposición. Relacionando el distanciamiento físico, pues de primas a primeras, uno de los puntos importantes es reducir la capacidad de los visitantes. Si yo, por ejemplo, tengo capacidad de 12 mesas, ¿verdad? Con cada una 4 sillas, entonces yo puedo recibir 48 personas en esta mesa, en mi capacidad instalada, perdón. Entonces, si yo readecuo mi espacio físico, no voy a poder tener 12 mesas, ni mucho menos 4 personas por mesa. Entonces, pueda que mi capacidad instalada se reduzca. Y ahí es donde entra la limitación del tiempo de estadía, porque puede haber un flujo constante que pueda aumentar la capacidad de atención. Luego tenemos el cierre de espacios donde no se pueda cumplir con el distanciamiento. Se ha escuchado de que, por ejemplo, el servicio buffet es algo que de momento pues no podría considerarse como un servicio de atención debido a que los productos alimenticios se estarían manipulando por varias personas, ¿verdad? Durante el recorrido. Y otro punto que se podría haber afectado en algunos restaurantes es la zona de barra.
porque muchas veces es como muy cercana, ¿verdad? A la atención directa con el personal que atiende, y dos, entre clientes. Entonces, se deben considerar otro tipo de medidas para poder utilizarlas. Pasando al número 3, que es la higienización en el ingreso a las zonas de trabajo. Este de igual manera pues va orientado a aplicación inmediata y también a una aplicación al momento de que se puedan atender personas. Hablando de aplicación inmediata, pues se debe proporcionar por parte de la empresa implementos para higienización. Estos pueden ser gel hidroalcohólico, como ya mencionamos anteriormente, paños o toallas de ser necesario, y jabón líquido, ¿verdad? Para que se realice un proceso de desinfección completo. Posterior a eso, pues tenemos también otra propuesta que es la implementación de un sistema de desinfección. Esto, pues se ha visto ya implementado en varios comercios a nivel nacional e internacional, donde consiste en una alfombra primaria que cuenta con un desinfectante, ¿verdad? Que lo que hace es limpiar la plantilla del calzado, luego pasa a una superficie seca, que siempre es parte de la alfombra, donde ese desinfectante se adhiere a la alfombra y pues ya desinfectado se ingresa al sitio de trabajo. Esto es muy importante que se aplique en situaciones, por ejemplo, actuales, donde se tiene el servicio de reparto a domicilio en algunos restaurantes, pues los repartidores están expuestos a diferentes tipos de contaminación y pues ingresan luego al sitio de trabajo. Y por último, tenemos en este caso también, si nosotros vamos a disponer de toallas o paños desechables para poder desinfectarnos, pues contar con un servicio de disposición, ¿verdad? Donde se puedan introducir estos paños sin necesidad de entrar a la zona de trabajo. El punto 4 va orientado a lo que son los equipos y utensilios. En este caso, los utensilios deben estar colocados en separadores para evitar contacto entre ellos. Si alcanzamos a ver en la imagen, podemos ver de que dice carnes, verduras y panes. Entonces, a pesar de que cada uno de los utensilios tiene su actividad específica, también lo debemos agregar para evitar en este caso lo que ya veníamos mencionando, que es la contaminación cruzada. Todas las superficies en contacto con alimentos deben ser lisas. ¿Por qué? Para tener mayor facilidad a limpiarlos y evitar que se agreguen cualquier tipo de partícula a la superficie en la que se está trabajando. El equipo debe de estar elaborado con materiales no tóxicos y no absorbentes. No deben transmitir sustancias tóxicas, olores ni sabores. Acá es muy importante mencionar de que un equipo o un material que no es recomendable usar en zonas de trabajo es la madera. ¿Por qué? Porque la madera sufre, uno, astillamiento. Entonces, en una mala actividad, pues puede sufrir el desprendimiento de alguna astilla que puede, en este caso, contaminar el producto. Dos, la superficie es adherente. En este caso, si yo vierto alguna salsa o carne o jugo de carne o algo en la superficie, es muy probable que se adhiera a la madera. Por ende, ya va a quedar contaminada porque su desprendimiento o desinfección se torna muy complejo. Entonces, es uno de los materiales que en este caso no son del todo recomendados para este tipo de actividades. 5. Operaciones e instalaciones sanitarias. Como ya veníamos hablando, en este caso, las operaciones y las instalaciones sanitarias van orientadas a fortalecer las prácticas que nosotros ya realizamos. Primero, es importante implementar programas de limpieza. ¿Por qué? Porque esto permitirá asignar responsabilidades a los colaboradores y que ellos tengan claro cuáles son las actividades que deben realizar. ¿Qué debe tener como mínimo estas operaciones sanitarias? Bueno, deben contener responsables, frecuencia de actividad y equipo a utilizar e indicaciones de uso. ¿Por qué? ¿Por qué hacer tanto énfasis en estos tres? Bueno, pues el equipo a utilizar, pues por lo que ya mencionaba, evitar ocupar el mismo equipo en diferentes zonas de trabajo, donde hay mayor contaminación y donde hay mayor aislamiento de contaminación en este caso. Y dos, instalaciones sanitarias. Bueno, según el artículo 295 y 296 del Acuerdo Gubernativo 299, toda empresa que cuente con colaboradores en jornadas ordinarias deben contar con servicios sanitarios.
La cantidad de estos va a depender, en este caso, de la cantidad de colaboradores y del sexo de los mismos. Debe contener como mínimo con las condiciones que podemos ver en la imagen. Cuando me refiero a la imagen es con el servicio sanitario y con un lavamanos para su correspondiente desinfección. En algunos casos, cuando la empresa lo amerita, también se debe contemplar duchas y comedores, pero esto va orientado a la actividad que cada empresa se pueda dedicar. 6. Producción y control de procesos. Cuando hablamos de la producción y control de procesos, vamos orientados a las actividades en el proceso productivo y estas pues deben realizarse siguiendo prácticas adecuadas de higiene. Las 3 actividades que vamos a considerar en el punto 6 son la recepción y verificación de la materia prima, el almacenaje y el surtido en el área de producción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la recepción y verificación de la materia prima, lo estamos orientando a la adquisición de la materia prima. Entonces, primero nosotros la verificamos. Verificaciones como cuáles: calidad, quién fue el proveedor, con qué características cumple el proveedor, y luego pasa por un proceso de desinfección. Este proceso de desinfección es previo al almacenaje. Luego que lo tenemos en el almacenaje, pues pasa por un proceso posterior de limpieza previo al ingreso al surtido a áreas de producción. ¿Por qué? Porque en áreas de producción es donde ya se encuentra directamente la manipulación de esta materia prima. El punto 8, pues es la regulación al transporte. Bueno, en este caso, pues estamos hablando de que los vehículos deben permanecer limpios y desinfectados. Como les hablaba hace unos momentos en relación al servicio a domicilio, por ejemplo, si nosotros contamos con vehículos propios que puedan satisfacer esta actividad, pues es importante que los desinfectemos periódicamente. Si no contamos con estos servicios, con este activo, sino que contratamos a una empresa que preste el servicio de repartición, entonces tenemos que asegurarnos de que estos vehículos cumplan con las mismas características. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros contratemos el servicio a una tercera empresa, el problema es de que lo que están transportando es nuestro producto. Entonces, al momento de que el cliente reciba el producto, al cliente no le va a importar, en este caso, que el producto se haya contaminado en el lapso de la empresa a su vivienda. Al cliente le va a importar de que el producto llegó contaminado. Entonces, es importante, en este caso, considerar esas medidas. 2. Deben ser adecuados al tipo de producto que se desea transportar. Cuando nosotros queremos transportar, debemos contar en nuestro servicio de transporte con las medidas pues que ya todos conocemos. En este caso, el piloto, y si hubiese algún asistente, debe contar con algún método de desinfección de entrada con su mascarilla y su gel antibacterial. En la medida de lo posible, el uso debe ser exclusivo para el comercio de alimentos. Está claro que por la magnitud de las empresas que nosotros manejamos, no siempre vamos a tener como ese privilegio. Sin embargo, cuando nosotros venimos y disponemos de algún vehículo, es importante realizar una desinfección previa a la utilización para los bienes de la empresa y posterior a la utilización para que ya el vehículo quede desinfectado para mis usos personales, ¿verdad? Ahí podemos ver un ejemplo de la adecuación de los vehículos para el transporte. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos trasladar, por ejemplo, un equipo, una materia prima que tiene que estar refrigerada, bueno, pues la condición ideal es que tener un vehículo con cámara de refrigeración. Pero por nuestro contexto no es muy difícil que tengamos esa capacidad. Sin embargo, podemos cumplir con alternativas que puedan satisfacer de manera similar esta necesidad. Por ejemplo, pues contar con hieleras, con láminas de hielo, ¿verdad? Que pueden en este caso hermetizar el alimento y pues van a prolongar su temperatura. Bueno, una de las partes en las cuales hemos tenido mucho conflicto actualmente pues es en la restricción de circulación, de circulación por el territorio nacional. Entonces, esto también es de aplicación inmediata, pues es algo vivencial que estamos actualmente siendo limitados. Bueno, en nuestro país se ha visto afectado por dos tipos de restricción en relación a la locomoción, ¿verdad?
Una, la circulación interdepartamental y dos, la circulación fuera de horario. Entonces, estas dos pues han venido variando en función del tiempo desde las disposiciones presidenciales. Sin embargo, pues han estado y dejando de estar vigentes según el contexto en el que estemos pasando. Sin embargo, es bueno saber qué medidas tomar. Primero, aplicando para ambas, para circulación interdepartamental y para circulación fuera de horario, si nosotros vamos a salir a repartir algún alimento o necesitamos transportar materia prima de un departamento a otro, lo primero que tenemos que hacer es validar que efectivamente mi empresa se dedica a eso. ¿Cómo lo podemos validar? Mediante una patente de comercio, ¿verdad? Luego tenemos la identificación del vehículo. Como mencionábamos ya anteriormente, nosotros somos seres adaptables. Por ende, ya hemos visto de que muchas empresas están prestando el servicio de rotulación magnética, por ejemplo. Entonces, en este caso, se realiza el diseño de lo que nosotros queremos imprimir y este rótulo lo podemos adherir fácilmente al vehículo cuando nosotros queremos realizar actividades propias de la empresa. Posterior a que nuestra actividad se termina, pues podemos desprenderlo y pues sigue siendo nuestro vehículo personal. Esa puede ser una alternativa para poder cumplir con la rotulación en el vehículo. Adicional a eso, pues el piloto, o bien si hay piloto y asistente, deben estar correctamente identificados, perdón, tanto con un gafete que permita validar que pertenecen a la empresa en cuestión y de preferiblemente también con un uniforme. Adicional a eso, pues deben cumplir con la documentación de ley, que en este caso es tarjeta de circulación del vehículo y licencia vigente del conductor. Ese es un punto. Otro punto es la mascarilla y gel antibacterial. Pues estos de cajón tienen que estar en las actividades que ellos están realizando. Algunas disposiciones se han visto según la localidad a la cual nosotros pertenezcamos. Por ejemplo, acá no lo incluí, pero algunas municipalidades han tomado la iniciativa de autorizar qué personas pueden o no pueden cumplir con este servicio de repartición de alimentos. Por ende, pues se podría agregar, en el caso de circulación fuera de horario, una carta donde autorice a la persona que está circulando para poder cumplir con esta actividad. Y si es una circulación interdepartamental, pues también se han extendido cartas por diferentes instituciones donde autorizan. En esa carta básicamente va a qué voy, a dónde voy, ¿verdad? Y básicamente como los parámetros del traslado. Esto es documentación para poder validar y respaldar el por qué yo estoy fuera de un espacio físico en horarios donde no se puede circular. Esto es por disposiciones presidenciales, ¿verdad? Bueno, para ir terminando en este caso los 10 requisitos, pues tenemos también lo que es la rastreabilidad. Actualmente la rastreabilidad se ha venido trabajando más que todo para validar los procedimientos y para poder determinar periodicidad de vencimiento de los productos. Sin embargo, últimamente ha incrementado su popularidad debido a que también podemos nosotros rastrear, valga la redundancia en este caso, el de dónde puede venir algún tipo de contaminación. Por ejemplo, si yo adquiero mis materias primas con 3 proveedores específicos y sufre algún tipo de contaminación, yo dentro de mi empresa tengo que tener claro qué personas estuvieron involucradas con esos proveedores, qué materias primas me proveían ellos, qué productos generé con estas materias primas y qué disposición tuvieron estos productos. Si fueron colocados en un anaquel para venta prolongada o bien fueron dispuestos a un cliente que lo iba a consumir inmediatamente. El ciclo, pues ahí lo tenemos ilustrado. Básicamente está la obtención de recursos, de dónde vienen mis proveedores, la producción, que es donde entra la empresa, y el consumo, ¿verdad? Que en este caso son los clientes que quieran adquirir nuestros productos. ¿Cómo se implementan las BPM? Bueno, pues esta parte es bien importante porque aquí nosotros entramos en función de que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? Bueno, primero hay que darle la importancia que se merecen a los colaboradores. ¿Por qué? Porque ellos son un factor vital en una correcta implementación. Por ende, se tienen que sensibilizar de manera adecuada. Segundo, se tienen que asignar responsabilidades. ¿Por qué?
porque en este caso el empresario, el propietario o el responsable no puede estar validando o a cargo de todas las actividades que se desarrollan dentro del ambiente de trabajo. Se tienen que diseñar programas, procesos y reglamentos que puedan validar las actividades que se están realizando. ¿Cómo se pueden realizar estos diseños, estos procesos, reglamentos y programas? Bueno, se van a realizar en función del modelado que mirábamos en la segunda parte. ¿Por qué? Porque este modelado lo que nos sirve es asignar como básicamente todas las actividades que pueden cumplir todas las actividades que pueden cumplir con las necesidades que tenga la empresa. Posterior a esto, pues ya caemos a la capacitación del personal. Esta es la parte más importante donde más tiempo y recursos se deben invertir. ¿Por qué? Porque es acá donde empieza el proceso de implementación. Es acá donde le tenemos que dejar claro al empresario al colaborador qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y en qué momentos los tiene que hacer. Una vez el personal esté capacitado, iniciamos el proceso de implementación y supervisión. El proceso de implementación pues va en función del tiempo, así se van asignando las responsabilidades y la supervisión es paralela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda actividad está sujeta a una mejora. Entonces, si yo voy supervisando la actividad en función a su implementación, puedo redireccionarla si en algún momento lo requiera. Bueno, terminando lo que son las buenas prácticas de manufactura, entramos a otro punto muy importante, como mirábamos al inicio, que son la importancia de los controles de inocuidad en alimentos. ¿Dónde cobran importancia estos? Pues es la condición de los alimentos y procedimientos que garantiza que no causarán daño al consumidor. Es decir, de que le pueden dar la fiabilidad al cliente de que mi producto está hecho bajo ciertos parámetros que validen que no van a sufrir ningún daño al consumirlos. A continuación vamos a ver un pequeño video para poder contextualizarnos más en este tema. El mercado de los alimentos exige más. El mercado de los alimentos exige más y mejores garantías de calidad e inocuidad, desde las materias primas hasta la llegada al consumidor. Las empresas elaboradoras de alimentos deben contar con un sistema de gestión de calidad e inocuidad sólido, pero en ocasiones se encuentran con situaciones que les dificultan llevarlo a la práctica. El desorden, la falta de ropa de trabajo adecuada, la suciedad, trabajar sin programas de limpieza y desinfección, las roturas de maquinarias, la ausencia de un programa de mantenimiento preventivo, la incorrecta disposición de los residuos y la presencia de plagas. No contar con manuales, procedimientos, instructivos, controles y registros. Condiciones edilicias deficientes y el uso de equipamiento y utensilios inapropiados. La falta de motivación de las personas. Estos factores impiden asegurar la inocuidad de los productos que se elaboran. Porque todas las partes involucradas en el proceso son importantes y todas deben funcionar conectadas. Bueno, como escuchábamos ahorita al final, ¿verdad? Todas las partes involucradas son importantes y todas deben funcionar conectadas. Entonces, como pudimos ver en el video, pues un poquito resumido, tenemos todos esos puntos que nosotros consideramos tal vez que no tienen mayor importancia o mayor relevancia, pueden estar sujetos a mejora. ¿Qué puntos son esos? Podemos mencionar, por ejemplo, el desorden en almacenes y zonas de trabajo. Es bien importante que nosotros le hagamos mucho énfasis a esta situación. La falta de vestuario adecuado. Si nosotros no podemos controlar eso en nuestros colaboradores, pues va a ser un sujeto de contaminación, ¿verdad? Tarde o temprano. La suciedad en el sitio de trabajo. Es ahí donde cobra mayor importancia la implementación de programas de limpieza y desinfección, que es la siguiente, ¿verdad? Trabajar sin programas de limpieza y desinfección. Las 5 y las 6 van de la mano, la rotura de daños y equipos y la ausencia de programas preventivos. Regularmente nosotros pues trabajamos casi siempre bajo parámetros de corrección y no de prevención. Entonces, esto a la larga puede llegar a ser algún problema, porque si nosotros estamos trabajando con equipo que reemplazamos hasta que se arruine,
pueda hacer de que en el momento en el que sufra algún desprendimiento o se adhiera a algún material que no debe, pues pueda contaminar el producto que yo estoy elaborando en ese momento. Una incorrecta disposición de los residuos. Bien importante el que nosotros tengamos claro dónde deben ir nuestros residuos. A veces por facilidad nosotros tenemos un basurero justo abajo de la zona de trabajo y por evitarnos el estar abriéndolo y cerrándolo, pues no le tenemos ni siquiera tapadera, ¿verdad? Entonces debemos puntos sencillos, ¿verdad?, de aplicación que pueden estar sujetos a mejora. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que todo producto que se utiliza en la cocina, dígase cáscaras, residuos que queden en los equipos de trabajo, pues están sujetos a emanar diferentes olores y esos olores pueden generar contaminación en el producto. La presencia de plagas. Esto va, si recordarán en el listado de las 10 actividades o de los 10 requisitos, se mencionaba también la presencia de plagas. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a poder sufrir diferentes tipos de contaminación debido a la presencia de estas plagas. Y la otra son las condiciones físicas ineficientes. ¿Por qué? Porque esto cobra mucha importancia. Porque si yo le estoy diciendo a mis colaboradores que tienen que usar redecilla en el cabello, que tienen que usar mascarilla, que tienen que usar guantes, que tienen que usar gabacha, que tienen que usar botas de trabajo, pues entonces les tengo que brindar también una condición, unas instalaciones físicas apropiadas para que ellos no sufran ningún tipo de desgaste, ¿verdad?, físico mayor al que tendrían que recibir por su giro actual de trabajo, ¿verdad? Bueno, el control efectivo de inocuidad se reduce a 5 claves. Creo que ya hemos hablado de las 4 o 5 que tenemos acá presentes, pero ¿cuál es su aplicabilidad? Primero, realizar limpieza constante. Nuestros programas de limpieza y desinfección deben de ser de aplicación inmediata. Deben cumplir o abarcar todo lo que quepa en la medida de la limpieza y seguridad, en este caso de las áreas de trabajo, desde que el colaborador entra a la zona de trabajo hasta que está realizando sus actividades, desde que la materia prima ingresa a la zona de trabajo hasta que es utilizada para poder ser un producto a despachar. Garantizar la procedencia de las materias primas. Aquí también se involucra un poco la rastreabilidad. ¿Por qué? Porque al final el cliente lo que quiere son productos de calidad, ¿verdad? Entonces, si mi materia prima no cumple con ciertas características, si su descomposición es más rápida de la normal, si mi proveedor no tiene parámetros de, en este caso, de costos adecuados, entonces eso puede generar que mi producto sea alterado. Pues se han dado muchas situaciones donde mi proveedor pierde, en este caso, no tiene capacidad de abastecerme y yo tengo que encontrar otro proveedor. Y en ese caso, entonces, mi producto fijo va a tener o se va a ver alterado por el tipo de materia prima que estoy utilizando. Separar alimentos crudos y cocidos. Regresamos otra vez a la contaminación cruzada. ¿Por qué es tan importante esto? Porque debemos evitar en la mayor medida de lo posible la contaminación de los alimentos por mismos alimentos, ¿verdad? Como se puede dar en el caso de frutas con carnes, de lácteos con carnes o lácteos con frutas. Entonces, debemos almacenarlos de manera adecuada. El control de la temperatura. Esto va bastante orientado a hornos, a refrigeradores, a estufas y a congeladores. ¿Por qué? Porque hay cierta materia prima que yo necesito mantener a una temperatura adecuada para no acelerar su descomposición. O hay ciertos productos que necesitan de cierta temperatura por cierto tiempo para tener una cocción adecuada. Entonces, estos parámetros son de mucha importancia para evitar que se aumente, que se reduzca el tiempo de vida de mi producto. Y por último, la realización de cocción completa. Muchas veces se ha dado que en algunos lugares que venden alimentos, decimos, bueno, nuestra finalidad es que el cliente se coma su producto caliente. Sin embargo, nosotros por el famoso cuello de botella, ¿verdad?, donde nos saturamos, decidimos hacer ciertas actividades antes de la solicitud del cliente. Entonces, ¿esto en qué repercute? Pues repercute en que yo vengo, elevo, en este caso, la temperatura de ciertos alimentos para iniciar su cocción, luego la reduzco sin que su cocción haya finalizado, o sea, la apago, ¿verdad? Y posteriormente, cuando el cliente quiere ya sus alimentos, yo inicio de nuevo la cocción. Entonces, en esa variación de la temperatura,
estamos sujetos a que el producto cambie su calidad o bien sufra algún tipo de contaminación, lo cual va a variar el sabor que al final el cliente va a percibir al momento de su consumo. Entonces, algo bien importante en lo que se hace mucha énfasis en el control de inocuidad es que cuando nosotros hagamos nuestros, en este caso, programas de limpieza y desinfección, tengamos claro que no es lo mismo limpiar un área de trabajo que desinfectarla. Cuando nosotros nos referimos a limpiar, es el proceso de remoción física de la suciedad o cualquier partícula que esté dentro de la superficie o dentro de un elemento específico, ¿verdad? Entonces, yo puedo agarrar un paño, lo puedo humedecer y lo puedo pasar sobre una superficie lisa, rígida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy limpiando, yo luego paso mi dedo y está limpio. Sin embargo, no está higienizado, o sea, no está desinfectado. Entonces, higienizar consiste en desinfectar o matar los gérmenes mediante procedimientos previamente validados. Entonces, cuando nos referimos a procedimientos previamente validados, nos referimos a la utilización de desinfectantes específicos según el tipo de elemento que yo quiera desinfectar. Y volvemos a reiterar la importancia de separar los elementos que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque es bien claro que nosotros no podemos mezclar, ¿verdad?, los elementos que vamos a utilizar en diferentes áreas de trabajo. Para complementar un poco esto, vamos a ver un video orientado a qué beneficios alcanzo yo cuando implemento un sistema de gestión adecuado. Darte soporte para ofrecer productos diferentes, competitivos y que tus clientes vuelvan a elegirte. Impulsar los procesos para mejorar la rentabilidad. ¿Cómo? Con la toma de conciencia, el compromiso y la participación, a través de la capacitación y el aprendizaje del personal, la implementación de lo aprendido, aplicado a cada caso particular, y la puesta en marcha de planes de acción. Y las auditorías, que identifican los aspectos a mejorar y evalúan el estado higiénico sanitario, con el asesoramiento para cumplir con las normativas legales vigentes. Es posible lograr una cultura de inocuidad compartida por todos los integrantes de la organización. Bueno, como ya vimos, la importancia de esto es garantizarle al cliente que su producto está hecho según parámetros de inocuidad adecuados y que pueden garantizarle la confiabilidad al cliente de que su producto no les va a hacer daño. Esa es la finalidad. ¿Cómo nosotros podemos darle seguimiento a estos controles de inocuidad? Bueno, podemos empezar con capacitación y aprendizaje. Bien importante que los colaboradores se sientan integrados en esta implementación. Luego, la implementación de lo aprendido. Nosotros vamos desarrollando y ejecutando las actividades según las capacitaciones que les vamos asignando a los colaboradores. Finalmente, tenemos la puesta en marcha de los planes de acción y como toda implementación, se debe ir verificando según la puesta en marcha. De igual modo, con la finalidad de ir, en este caso, redireccionando todas las actividades que puedan no ser tan objetivas como se pretendió en el aprendizaje, ¿verdad? Y en el modelado de las actividades. Bueno, yo con esto termino. Por parte del Centro de Promoción para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, me es grato haber compartido esta información con ustedes y como habíamos mencionado hace un momento, ¿verdad? Dejo la palabra a la licenciada Evelyn. Gracias, ingeniero. La verdad es que es un tema muy interesante y de mucha actualidad. Como usted lo decía, es una forma de poder mercadear también nuestro producto, asegurando al cliente la higiene del mismo. Tenemos varias preguntas, esperamos que el tiempo pues nos ayude. Nos dicen acá, ingeniero, ¿qué recomendaciones nos podría dar? En mi caso, pues yo vendo en la vía pública, pone entre paréntesis afuera de su casa, y le toca entregar los alimentos y a la vez recibir el dinero del cliente. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar en este caso específicamente? Bueno, pues en el caso de que nosotros somos la única persona involucrada, digamos, usted es la única persona involucrada en el desarrollo de la actividad,
Lo adecuado sería de que se tuvieran diferentes implementos para poder recibirle el dinero y luego poder elaborar los alimentos. O bien poder pasar por, digamos, si usted tiene solo un cliente o tiene varios clientes en espera, poder realizar todos los alimentos de los pedidos que ha tenido y posteriormente empezar con las entregas. Luego hace un proceso de desinfección y procede a iniciar de nuevo el procedimiento, ¿verdad? De esta manera usted no está interactuando constantemente entre los alimentos y el dinero, porque obviamente el dinero va a estar contaminado. Muy bien, nos preguntan acá si hay algún documento o algún pronunciamiento a nivel internacional de protocolo para el funcionamiento de restaurantes o similares que nos ayude a minimizar los riesgos de contagio. En este caso, un protocolo a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, lo desconozco, porque de momento han sido como países específicos los que están iniciando a reactivar su economía. Entonces, a nivel nacional, de hecho, todavía no se tiene ningún tipo de verificación por parte del gobierno de una fecha propuesta o algo a que esto inicie. Las recomendaciones que se hicieron acá van en función de reactivaciones que se están teniendo en otros países, pero si no propiamente de restaurantes o de movilidad de restaurantes que estén normados, no tengo conocimiento y no creo que todavía haya alguno, porque como les menciono, son diferentes, van en diferentes tiempos las reactivaciones según cómo el país ha tenido problemas, en este caso con el COVID, ¿verdad? Muy bien, ingeniero. También nos preguntan acá, ¿qué productos son adecuados para una correcta desinfección de la zona de trabajo? Bueno, en este caso, pues depende, de hecho, de qué tipo de productos vamos a desinfectar. Si vamos a hablar de frutas y verduras, pues basta con agua y algún desinfectante líquido que se tenga para poder limpiarla, ¿verdad? En este caso, si estamos en el proceso de almacenamiento de materia prima, pues es bien importante que nosotros sequemos totalmente el producto para poderlo almacenar. ¿Por qué? Porque si no lo secamos, esto aumenta bastante el tiempo de caducidad de la fruta o de la verdura, ¿verdad? Y si se va a usar inmediatamente, pues solo pasa por su proceso de limpieza. Como le digo, basta con agua pura, fría, no puede ser caliente porque se descompone la fruta. Y algún gel, perdón, algún desinfectante líquido que sirve para las frutas o verduras. Ahora bien, si vamos a hablar de desinfección de superficies, tenemos que tener mucho cuidado con qué superficie es la que queremos desinfectar. Porque, por ejemplo, si es una superficie corrugada, como por decirles algo, que ustedes tengan una plancha de cemento con ladrillo para poder hacer cortes de frutas o verduras o poder manipular algún tipo de alimento, pues esta superficie debe ser desinfectada con detergentes clorados, porque la remoción pues tiende a ser como más efectiva. Mediante, si nosotros vamos a desinfectar zonas un poco más livianas como superficies de aluminio o de algún tipo de material que pueda sufrir desprendimiento por la cloración, pues podemos utilizar detergentes enzimáticos, que estos básicamente lo que hacen es únicamente desinfectar la superficie. Es bien importante que nosotros podamos cumplir con las indicaciones de uso de estos detergentes, porque no es aplicación y remoción inmediata, sino que en este caso se les debe dar un tiempo de reactivación al detergente para que pueda cumplir con la limpieza. Muy bien, acá nos hacen un comentario. Por ejemplo, dice, ¿cuál es su proyección sobre el funcionamiento de las áreas de mesas? Usted mencionaba ahí que nos podemos preparar para poder atender, por ejemplo, en un salón hay 40, solo atender 5. Pero ¿cómo se puede hacer en este caso? Porque ya no sería rentable para el empresario. ¿Qué recomendaciones le Bueno, puede dar? por experiencias, como les digo, estas recomendaciones fueron basadas en las experiencias que han tenido otros países en la reactivación de restaurantes.
Entonces, en este caso, inicialmente, pues se debe tomar en cuenta el aprovechamiento de espacios. Por ejemplo, si yo tengo un espacio de parqueo o tengo un espacio de área verde, pues puedo adaptar estos dos ambientes para poder servir ahí y aumentar mi disponibilidad física. Otra era algo que mencionábamos ya en la presentación, que era el tratar de concientizar al cliente y reducir el tiempo de estadía ahí, porque definitivamente la reactivación económica va a ser periódica y por ende no podemos nosotros venir y asociar de que una vez se reactive vamos a poder regresar toda la normalidad. Generalmente, según experiencias que se han visto con otros restaurantes, se están reactivando con incluso entre 40 y 60% de su capacidad instalada. Entonces, uno de los factores que podrían hacerse son esos, readecuar otros ambientes para poder tener disponibilidad de un mayor número de meses, o en este caso, pues socializar con los clientes y reducir el tiempo de estadía de ellos ahí. Muy bien. Ingeniero, ¿existe alguna institución local que regule o supervise la inocuidad de los alimentos servidos en los restaurantes acá en Guatemala? Pues de momento, tal vez como regular la inocuidad, tal vez no lo sé, pero sí supervisión de las medidas de salubridad. Sí, está el Ministerio de Salud mediante sus dependencias del área de salud, ¿verdad? Y el Ministerio de el MAG, de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Son los dos entes que pueden regular en esa parte el uso adecuado o la manera adecuada de poder despachar los alimentos. Muy bien. Y ya para ir finalizando, ingeniero, ¿cómo puedo evitar la contaminación cruzada al almacenar mis productos? Bueno, pues en este caso, si los productos, generalmente, casi siempre la contaminación cruzada se va a ver involucrada en el almacenamiento de productos refrigerados, porque muchas veces nosotros los refrigeramos sin ningún tipo de tapadera o de cobertura que evite de que la emanación de olores o de líquidos se disperse por el ambiente del refrigerador. Entonces, lo más recomendable es de que si, por ejemplo, son carnes, pues que estén hermetizadas en un recipiente con su tapadera. Y si son frutas y verduras, pues que estén en un contenedor apropiado donde no puedan estar sujetas a otro tipo de materia prima. Ahora bien, si son productos secos, por ejemplo, que van a estar almacenados en un estante, por ejemplo, pues es bien importante que podamos contemplar la clasificación de ellos. Yo no puedo tener desinfectantes o químicos cerca de productos de consumo porque puede adherirse el olor el olor de, en este caso, de los desinfectantes o productos químicos al producto que yo tengo para disposición en mi zona de producción. Entonces podríamos trabajar esas dos maneras, ¿verdad? Primero clasificar, si son anaqueles o estantes, pues clasificar espacios físicos apropiados para cada uno de mis productos. Y si es en refrigeración, pues hermetizarlos, ¿verdad? En este caso mediante recipientes con tapadera o bien hay algunos tipos de nylon que sirven para almacenar, en este caso, frutas, verduras o incluso como servir de tapaderas para recipientes para carnes. Muy bien, queremos dar gracias a todos por sus comentarios que nos instan a seguir adelante. Vamos a concluir el presente taller agradeciendo a nuestro facilitador y participantes por el tiempo invertido. Esperamos que lo aprendido hoy lo pongan en práctica. Un cordial saludo de Guatemala para los hermanos países de Centroamérica y América Latina. Gracias por atender nuestra invitación. Recordando que no estamos solos. Cualquier consulta, por favor, abocarse con sus asesores en los centros de atención al empresario. En el caso de Guatemala, los Promipyme. Recordemos que todas las presentaciones estarán disponibles en nuestra página web promipymecunori.org. Sabemos que es una situación difícil, pero con la ayuda de Dios y mucha perseverancia saldremos adelante. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.